millonario llega más temprano a casa después de la lluvia y no puede creer lo que ve. El sonido de una carcajada infantil, pura y cristalina, atravesó el estruendo de la tormenta y golpeó a Lysander Vance con la fuerza de un disparo en el pecho, obligándolo a detenerse en seco justo cuando sus zapatos de cuero italiano, valorados en más de $2.000, tocaban el pavimento mojado. No le importó que la lluvia helada empapara su traje a medida, o que el jefe de seguridad le gritara que volviera al interior del auto blindado. Lysander estaba paralizado, con los ojos fijos en una escena que su cerebro lógico se negaba a procesar. Allí, en medio del jardín delantero convertido en un lodazal por el aguacero, estaba su hijo Leo. El mismo Leo que no había emitido una sola sílaba, ni un llanto, ni mucho menos una risa, desde el accidente automovilístico que se llevó a su madre hace 2 años. El niño, habitualmente un espectro silencioso que vagaba por la mansión con la mirada perdida, estaba saltando con fuerza sobre un charco marrón, salpicando agua sucia por todas partes, con la cabeza echada hacia atrás en un éxtasis de alegría absoluta. Y junto a él, de rodillas en el barro, sin importarle en absoluto la ruina de su uniforme, estaba Elaria, la nueva empleada doméstica, esa muchacha joven de ojos grandes y manos trabajadoras que apenas llevaba 1 mes en la casa. No estaba regañando al niño, no lo estaba arrastrando hacia adentro para evitar un resfriado. Ella estaba allí, con sus guantes amarillos brillantes manchados de tierra, sosteniendo un pequeño barco de juguete y haciendo ruidos de motor con la boca, animando a Leo a saltar más alto. El agua escurría por su cabello oscuro, pegando los mechones a su frente, pero su sonrisa era tan genuina, tan cálida en medio de esa tarde gris, que a Lysander le pareció ver un sol naciendo en mitad de la tormenta. «¡Más fuerte, Leo! ¡Que el barco navegue!», gritaba ella riendo también, y Leo respondía con otro grito de júbilo, un sonido que Lysander había olvidado que existía. El magnate sintió que las piernas le temblaban. Durante 24 meses, los mejores psiquiatras de Zúrich y Nueva York le habían dicho que el mutismo de Leo era un mecanismo de defensa impenetrable, un muro construido por el trauma. Le habían dicho que tuviera paciencia, que quizás nunca volvería a ser el mismo. Y ahora una simple empleada, una mujer cuyo salario mensual era lo que él gastaba en una cena de negocios, había logrado lo imposible bajo la lluvia, usando nada más que lodo y cariño. Lysander dio un paso hacia ellos, sintiendo una mezcla de gratitud y una extraña culpa que le quemaba la garganta. Quería correr, abrazarlos a los dos, unirse a ese momento sagrado. Pero antes de que pudiera avanzar 1 metro más, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe, rompiendo el hechizo con la violencia de un cristal roto. «¿Pero qué demonios está pasando aquí?». La voz chillona de Soraya, su prometida, cortó el aire más afilada que el viento. Suscríbete ahora para descubrir por qué este grito desataría una guerra silenciosa dentro de la mansión y cómo la reacción del niño cambiaría el destino de todos. En el jardín, la magia se evaporó instantáneamente. Elaria se puso tensa. Su espalda se enderezó como si hubiera recibido un latigazo y giró la cabeza hacia la mansión con los ojos llenos de pánico. Pero lo que destrozó el corazón de Lysander fue la reacción de Leo. La sonrisa del niño se desvaneció en una fracción de segundo, reemplazada por esa máscara de terror inexpresivo que llevaba puesta desde la muerte de su madre. Sus hombros se encogieron, sus manos pequeñas se cerraron en puños y dio un paso atrás, escondiéndose instintivamente detrás de las piernas de Elaria, buscando protección. Ese simple movimiento, ese instinto primario de buscar refugio en la empleada y no en su futura madrastra, encendió una alarma roja en la mente de Lysander que ningún informe financiero podría igualar.
Soraya estaba parada bajo el pórtico, resguardada de la lluvia, impecable en un vestido de seda color crema que costaba una fortuna. Su rostro, habitualmente compuesto para las fotos de las revistas sociales, estaba contorsionado por una mueca de asco puro mientras señalaba con un dedo acusador, con la uña perfectamente manicurada, hacia el jardín. «¡Eres una estúpida incompetente!», gritó Soraya, sin importarle que los vecinos o el personal de seguridad la escucharan. «Mira lo que has hecho. Ese niño está cubierto de inmundicia. Es el heredero de los Vance, no un cerdo de granja». Elaria se puso de pie rápidamente, protegiendo a Leo con su propio cuerpo, recibiendo ella la peor parte de la lluvia y de los insultos. «Señorita Soraya, solo estábamos jugando». «El niño estaba riendo, él estaba...», intentó explicar Elaria, con la voz temblorosa pero firme, manteniendo la dignidad a pesar de tener lodo en el delantal. «No me contestes», chilló Soraya, bajando un escalón pero deteniéndose al ver que el agua podría tocar sus zapatos de diseño. «Mírate, das vergüenza, y has ensuciado a Leo justo antes de la cena con los inversores. ¿Tienes idea de cuánto cuesta la ropa que lleva puesta? ¡Eres una salvaje!». Lysander observó todo desde la distancia, oculto parcialmente por la sombra de los robles y la cortina de agua. Vio cómo Elaria no se preocupaba por los insultos hacia ella, sino que se agachaba discretamente para susurrarle algo al oído a Leo y acariciar su espalda, tratando de calmar el temblor que había vuelto al cuerpo del pequeño. Vio cómo Soraya no miraba al niño a los ojos, sino que miraba las manchas en la ropa como si fueran lepra. Fue en ese preciso instante, con el agua helada recorriéndole la espalda, que Lysander Vance comprendió que había estado ciego. Había dejado a su hijo al cuidado de una mujer que amaba la imagen de ser madre, pero que detestaba la realidad de serlo. Apretó la mandíbula con tal fuerza que sintió dolor en las sienes. No intervino gritando. No era su estilo. Lysander era un depredador corporativo, un hombre que ganaba guerras observando los errores de sus enemigos antes de atacar. Y acababa de ver el primer error fatal de Soraya. Caminó hacia el pórtico, saliendo de la penumbra. Su presencia fue tan imponente que incluso la lluvia pareció amainar a su alrededor. «Buenas tardes, Soraya», dijo Lysander con una voz peligrosamente tranquila, mientras subía los escalones empapado, pero con una autoridad que hizo que su prometida palideciera. Soraya dio un respingo, llevándose una mano al pecho adornado con diamantes. Su expresión de furia se transformó en una máscara de preocupación fingida, a una velocidad que habría merecido un premio de actuación. «¡Cielo! ¡Lysander!», exclamó, cambiando su tono de arpía a una dulzura empalagosa en cuestión de microsegundos. «No vi que habías llegado. Por Dios, estás empapado. Entra, entra rápido». Intentó acercarse para besarlo, pero se detuvo al ver el agua que goteaba de su traje, como si tocarlo fuera a manchar su perfección. Lysander la ignoró. Pasó de largo, esquivando su intento de abrazo, y se giró hacia el jardín donde Elaria y Leo seguían bajo la lluvia, esperando una orden, esperando el castigo. «Entren», ordenó Lysander. Su voz no era dura, pero era firme. Elaria asintió rápidamente, tomó a Leo en brazos, sin importarle mancharse más, y corrió hacia el pórtico para resguardar al niño. Cuando pasaron junto a Lysander, él pudo oler el aroma a tierra mojada y a jabón barato que emanaba de ella. Un olor real, vivo, que contrastaba violentamente con el perfume francés excesivo de Soraya. «Lo siento mucho, señor Vance», susurró Elaria, bajando la cabeza con el agua goteando de su nariz. «Asumo toda la responsabilidad. Leo quería salir y... yo pensé que un poco de aire fresco le haría bien. Limpiaré todo el desastre inmediatamente. Pagaré la tintorería de la ropa del niño si es necesario». Leo,
en brazos de la muchacha, miró a su padre. Sus ojos grandes y oscuros, idénticos a los de su madre fallecida, estaban llenos de miedo. Se aferró al cuello de Elaria con fuerza, hundiendo la cara en su hombro húmedo. Ese rechazo dolió más que cualquier golpe físico. Su propio hijo le tenía miedo, o quizás tenía miedo de lo que pasaría si se separaba de su protectora. «No hay nada que pagar, Elaria», dijo Lysander secamente, sin dejar de mirar a su hijo. «Sube a Leo, dale un baño caliente, asegúrate de que no coja frío». «¡Lysander!», interrumpió Soraya indignada, cerrando la puerta principal tras ellos una vez que estuvieron en el vestíbulo de mármol. «¿Vas a dejar que se vaya así? Mira el suelo, está llenando de lodo el mármol italiano. Esa chica es una insolente, desobedeció mis órdenes directas de mantener al niño presentable». El vestíbulo era una caverna de eco y opulencia. Las huellas de barro de las botas de Elaria brillaban ofensivamente sobre la piedra blanca inmaculada. Pero a Lysander, que manejaba activos por valor de miles de millones, el suelo le importaba un bledo. Se quitó el saco empapado y se lo entregó al mayordomo, que apareció discretamente. Luego se giró lentamente hacia Soraya, quien seguía parloteando sobre la disciplina y el servicio doméstico. «Soraya», dijo él, cortando su discurso. Ella se calló, notando por fin la frialdad en los ojos grises de su prometido. «¿Escuchaste eso?», preguntó él. «¿Escuchar qué?». «Solo escucho el ruido de esa tormenta horrible y el chapoteo de esa sirvienta arruinando la alfombra de la escalera». «Antes de que gritaras», dijo Lysander dando un paso hacia ella, obligándola a retroceder instintivamente. Leo se estaba riendo. Soraya parpadeó, confundida, y luego soltó una risita nerviosa y despectiva. «¿Riendo? Por favor, amor, estás alucinando por el cansancio». Leo no se ríe. El doctor lo dijo, tiene, ya sabes, sus problemas. Probablemente estaba gritando o haciendo ruidos extraños. Esa chica lo tenía alterado, revolcándose como un animal. Es una mala influencia. Deberíamos despedirla hoy mismo. Tengo una agencia que me recomienda nanas inglesas muy profesionales, mujeres que saben cuál es su lugar. Lysander sintió una oleada de repulsión. Soraya hablaba de su hijo como si fuera un perro defectuoso que necesitaba un entrenador, no un niño herido que necesitaba amor. «Nadie será despedido hoy», sentenció Lysander. Su tono no admitía réplica. «Y Elaria se encargará de Leo hasta nueva orden. No quiero que nadie más entre en su habitación esta noche». Soraya apretó los labios en una línea fina. Sus ojos destellaron con una furia contenida. Sabía cuándo no debía presionar a Lysander. Era inteligente, manipuladora, y sabía que hoy había perdido una batalla, pero no la guerra. «Como quieras, querido», dijo ella, forzando una sonrisa tensa y colocando una mano sobre el brazo de él. «Solo quiero lo mejor para Leo. Tú lo sabes. Me preocupo tanto por él que a veces me altero cuando veo que no lo cuidan como merece. Ve a ducharte. La cena estará lista en 1 hora». Lysander la observó alejarse hacia el salón, con el sonido de sus tacones repiqueteando como disparos sobre el mármol. «Solo quiero lo mejor para Leo», había dicho. Mentira. Lysander había construido un imperio detectando mentiras en salas de juntas, y esa frase apestaba a falsedad. Subió las escaleras en silencio. No fue a su habitación. Caminó por el largo pasillo hacia el ala oeste, donde estaba el cuarto de Leo. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro llegaba el sonido del agua corriendo y una voz suave cantando una canción de cuna en español, una melodía antigua y dulce que hablaba de estrellas y guardianes. Lysander se asomó con cautela, ocultándose tras el marco de la puerta. Elaria estaba secando el cabello de Leo con una toalla esponjosa. El niño estaba sentado en la cama, ya con su pijama de osos, limpio y rosado por el baño. No sonreía,
pero tampoco tenía miedo. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Elaria con una adoración absoluta. Ella le hacía cosquillas suaves en los pies mientras le ponía los calcetines y aunque Leo no emitía sonido, sus ojos brillaban. «Eres un valiente, mi pequeño león», le susurraba ella besando su frente. «Mañana, si sale el sol, buscaremos tesoros en el jardín, pero es nuestro secreto, ¿sí? La bruja del castillo no puede saberlo». Lysander contuvo el aliento. La bruja del castillo. Elaria sabía exactamente a quién se enfrentaba. De repente, Leo hizo algo que dejó a Lysander clavado al suelo. El niño levantó su mano pequeña y torpe y con una delicadeza infinita tocó la mejilla de Elaria, secando una gota de agua que había quedado allí. Elaria cerró los ojos ante el contacto y besó la palma de la mano del niño. En ese momento, la certeza golpeó a Lysander. No era solo que Leo se riera con ella, era que Leo la amaba, y ella lo amaba a él. En un mes, esa desconocida había logrado lo que él, con todo su dinero y su dolor, no había podido: conectar. Pero también sabía algo más. Soraya era peligrosa. Había visto el odio en sus ojos abajo en el vestíbulo. Si Soraya sentía que su posición como futura señora de la casa estaba amenazada por el vínculo entre la sirvienta y el niño, atacaría. Y Soraya no jugaba limpio. Lysander se alejó de la puerta en silencio, retrocediendo hacia la oscuridad del pasillo. Sacó su teléfono celular, un dispositivo encriptado que usaba para sus negocios más delicados. Marcó un número. «Dígame, señor Vance», respondió su jefe de seguridad al primer tono. «Quiero ojos y oídos en el cuarto de Leo y en las áreas comunes. Instala cámaras ocultas y micrófonos de alta fidelidad esta misma noche, que parezca un mantenimiento de rutina del sistema eléctrico». «Señor, ¿hay alguna amenaza específica?» «Sí», murmuró Lysander, mirando hacia la puerta de su propia habitación donde Soraya probablemente ya estaría planeando su siguiente movimiento. «El enemigo ya está dentro de la casa. Quiero grabar todo, cada palabra, cada movimiento». Colgó el teléfono. La guerra había comenzado y Lysander Vance nunca perdía, pero no tenía idea de que lo que las cámaras captarían en los próximos días haría que deseara no haber visto nunca la verdad. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, solo roto por el constante tamborileo de la lluvia que se negaba a abandonar la ciudad. Eran las 2 de la madrugada, y mientras el resto de la mansión dormía, Lysander Vance estaba despierto en su despacho privado, una habitación blindada a la que nadie, ni siquiera Soraya, tenía acceso sin su permiso. Frente a él, 3 monitores de alta resolución brillaban con una luz azulada, proyectando sombras fantasmales sobre su rostro cansado. La instalación había sido rápida y quirúrgica. Su equipo de seguridad había aprovechado la hora de la cena para colocar microcámaras y micrófonos ambientales en la habitación de Leo, el pasillo principal y la sala de juegos. Lysander se sirvió un vaso de whisky sin hielo, sus ojos fijos en la pantalla central. La imagen era nítida, mostrando la habitación de su hijo en tonos grises de visión nocturna. En la pantalla, Elaria estaba sentada en una silla de madera incómoda junto a la cama de Leo. El niño dormía, pero se movía inquieto entre las sábanas. Lysander observó cómo la empleada, en lugar de irse a su cuarto a descansar tras una jornada agotadora, estiraba la mano y acariciaba suavemente el cabello del pequeño cada vez que éste gemía en sueños. No había nadie mirándola, no había nadie a quien impresionar. Era bondad pura, sin adulterar. Lysander sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie tocaba a su hijo con esa ternura desinteresada. De repente, la puerta de la habitación de Leo se abrió en la pantalla. Lysander se inclinó hacia adelante, tensando cada músculo. Elaria se sobresaltó y se puso de pie rápidamente. Era Soraya.
Aún llevaba puesto el vestido de seda de la cena, pero se había quitado los zapatos, caminando descalza para no hacer ruido. En el monitor, la conversación se captó con una claridad dolorosa gracias a los nuevos micrófonos. «¿Qué haces aquí todavía?», susurró Soraya. Su voz no era la melodía dulce que usaba frente a Lysander, era un siseo frío y venenoso. «El niño tenía pesadillas, señorita. Solo esperaba a que se durmiera profundamente», respondió Elaria, bajando la cabeza con respeto. «Vete, me pones nerviosa, siempre merodeando como una rata». «Yo me quedaré un momento. Quiero comprobar algo». Elaria dudó. Lysander vio en la pantalla cómo la muchacha miraba a Leo, claramente reacia a dejarlo solo con su madrastra. Pero era una empleada, y Soraya era la futura señora de la casa. Con una última mirada de preocupación, Elaria asintió y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Lysander dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Ahora estaban solos, su prometida y su hijo. Soraya se acercó a la cama. No lo hizo para arroparlo. Se quedó de pie, mirando al niño dormido con los brazos cruzados, una postura de depredador, evaluando a una presa inútil. Leo, sintiendo quizás la presencia hostil incluso en sueños, abrió los ojos. Al ver la silueta de Soraya sobre él, se encogió instantáneamente contra la cabecera, jalando las sábanas hasta su barbilla. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo. «Deja de mirarme así, fenómeno», dijo Soraya. Su voz era baja, calculada para no despertar a nadie más, pero cada palabra era un latigazo. «¿Crees que eres especial porque esa sirvienta muerta de hambre te mima? No eres especial. Eres una carga, un estorbo roto que no sabe ni hablar». Lysander sintió que la sangre le hervía. Su mano se cerró en un puño tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Quería irrumpir en la habitación, arrastrar a Soraya fuera de la casa por el cabello, pero se obligó a quedarse quieto. Necesitaba ver hasta dónde llegaba. Necesitaba saber con quién se iba a casar realmente. Soraya se inclinó sobre la cama, invadiendo el espacio personal del niño. Leo temblaba visiblemente. Ella extendió una mano y por un segundo Lysander pensó que lo golpearía, pero hizo algo psicológicamente peor. Agarró el barco de juguete que Elaria le había dado horas antes, el que estaba en la mesita de noche, y lo sostuvo frente a la cara del niño. «Tu padre no te quiere, Leo», susurró ella con una crueldad exquisita. «Él está cansado de ti, cansado de tu silencio, de tus lloriqueos. Si no fuera por mí, ya te habría mandado a un internado en Suiza para olvidarse de que existes. Soy yo quien le dice que te tenga paciencia. Así que más te vale empezar a comportarte y dejar de hacer migas con la servidumbre. Porque cuando yo sea tu madre oficial, esa tal Elaria será la primera en irse a la calle. Y tú te quedarás solo, completamente solo». Leo abrió la boca, intentando gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta, saliendo solo como un jadeo ronco. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Soraya sonrió, satisfecha con el terror que había provocado, y dejó caer el barco de juguete al suelo con desdén. «Buenas noches, mudo», dijo ella. Se dio la vuelta y salió de la habitación, apagando la luz y dejando al niño en la oscuridad total. En el despacho, Lysander Vance se quedó petrificado frente a las pantallas. El sonido de la respiración agitada y sollozante de su hijo llenaba la habitación a través de los altavoces. Una lágrima solitaria, de pura rabia e impotencia, rodó por la mejilla del millonario. Esa mujer no solo era mala, era un monstruo, y había estado durmiendo en su cama. Lysander tomó el teléfono para llamar a seguridad y echarla en ese mismo instante, pero se detuvo con el dedo sobre el botón de llamada. No, eso sería demasiado fácil. Soraya era astuta. Si la confrontaba ahora, diría que era amor duro
que intentaba hacerlo reaccionar, que Lysander estaba sacando las cosas de contexto. Ella manipularía la situación, se haría la víctima ante la sociedad, y él quedaría como el villano. Necesitaba destruirla por completo. Necesitaba que su caída fuera pública, irreversible y absoluta. Quería arrancarle la máscara frente a todos los que ella intentaba impresionar. Miró la pantalla una última vez. El Aria había vuelto a entrar sigilosamente en la habitación de Leo, apenas 2 minutos después de que Soraya se fuera. La muchacha encontró al niño llorando y, sin preguntar, se metió en la cama con él, abrazándolo con fuerza, protegiéndolo de los monstruos reales que habitaban la casa. Leo se calmó en sus brazos. «Te prometo, hijo», susurró Lysander a la pantalla, con una voz que prometía venganza, «que esto se acaba mañana». La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomo, cargado de electricidad estática. La atmósfera en la mansión Vance era densa, casi irrespirable. Soraya se despertó de buen humor. Se sentía poderosa tras haber puesto en su lugar al pequeño estorbo la noche anterior. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo de su tocador, repasaba mentalmente la lista de invitados para la cena de esa noche. Sería un evento crucial: socios mayoritarios, inversores de Dubái y la prensa de sociedad. Todo debía ser perfecto. Ella sería la anfitriona perfecta, la esposa trofeo ideal. Bajó a desayunar esperando encontrar a Lysander absorto en su tableta, ignorando al mundo como siempre. Pero al entrar al comedor, la escena que encontró le borró la sonrisa de la cara. Lysander no estaba leyendo noticias de bolsa. Estaba sentado a la mesa, pero su atención estaba completamente centrada en el Aria, quien servía el café. Él le estaba hablando, no dando órdenes, sino hablando. «Sí. Entonces tu madre te enseñó esa receta», estaba diciendo Lysander con un tono de voz suave que Soraya no había escuchado en años. El Aria, sonrojada y nerviosa, asentía mientras llenaba la taza. «Sí, señor. Es un remedio casero para la tos. Pensé que a Leo le vendría bien con este clima húmedo». Lysander la miró a los ojos, y hubo una conexión, un momento de reconocimiento mutuo que duró apenas un segundo, pero que para Soraya fue como una bofetada. Él la miraba con respeto, con gratitud, casi con admiración. Soraya se detuvo en el umbral, sintiendo cómo los celos le quemaban las entrañas como ácido. No eran celos románticos. Soraya no amaba a Lysander, amaba su tarjeta de crédito negra y su apellido. Eran celos de poder. Esa sirvienta de uniforme barato estaba ganando terreno. Estaba usurpando su lugar como figura materna. Y peor aún, estaba ganándose la confianza del hombre que firmaba los cheques. Si Lysander empezaba a escuchar a el Aria, si empezaba a valorar su opinión sobre Leo, el control de Soraya se debilitaría. Y eso era inaceptable. «Buenos días», dijo Soraya, entrando con paso fuerte, rompiendo el momento. El Aria se retiró inmediatamente, volviéndose invisible. Lysander volvió a su frialdad habitual, tomando un sorbo de café sin mirar a su prometida. «Buenos días», respondió él cortante. Soraya se sentó, untando mermelada en una tostada con movimientos bruscos. Su mente trabajaba a 1000 kilómetros por hora. El Aria tenía que desaparecer. No podía simplemente pedir que la despidieran. Lysander ya había dejado claro ayer que no lo permitiría. Necesitaba una causa justificada. Algo imperdonable. Algo que rompiera la confianza de Lysander de raíz y que manchara a la chica para siempre, asegurándose de que nunca más pudiera trabajar en una casa decente. El robo. Era el crimen perfecto para una empleada doméstica. El cliché en el que todos los ricos creían secretamente, la pobre que no pudo resistir la tentación. Después del desayuno, Lysander se encerró en su despacho, supuestamente para trabajar,
aunque en realidad seguía revisando las grabaciones. Soraya vio su oportunidad. Subió sigilosamente al vestidor principal de Lysander. Era una habitación que parecía una boutique de lujo, llena de trajes italianos y zapatos de diseño. Se dirigió a la caja fuerte oculta tras un panel de madera. Conocía la combinación. Lysander no se la había dado, pero ella la había espiado meses atrás. 04 de lo 918. La fecha de nacimiento de Leo. Patético, pensó ella. Abrió la caja y sus ojos brillaron ante la colección de relojes. Rolex, Audemars Piguet, Cartier. Pero necesitaba algo específico, algo que le doliera a Lysander. Sus dedos se cerraron alrededor de un Patek Philippe Calatrava de oro rosa. Era una pieza vintage, heredada del abuelo de Lysander. No era el más caro de la colección, pero era el que tenía más valor sentimental. Si ese reloj desaparecía, Lysander no tendría piedad. Lo guardó en el bolsillo de su bata y cerró la caja fuerte, limpiando sus huellas con el borde de la manga. Ahora venía la parte arriesgada. Tenía que plantarlo. Esperó a que el área estuviera ocupada en la lavandería, en el sótano. Se deslizó por el pasillo de servicio, un área de la casa que normalmente le causaba repulsión, arrugando la nariz ante el olor a detergente. Entró en la pequeña habitación asignada a el área. Era un cuarto espartano, una cama estrecha, una mesita con una foto desgastada de una mujer mayor, probablemente su madre, y un bolso de tela barato colgado detrás de la puerta. Soraya abrió el bolso. Dentro solo había cosas humildes: un monedero viejo, un labial gastado, un rosario y unas llaves. Con una sonrisa maliciosa, deslizó el Patek Philippe de oro en el fondo del bolso, envolviéndolo en un pañuelo de papel para que no hiciera ruido al moverse. «Adiós, Cenicienta», susurró Soraya, sintiendo una oleada de adrenalina. Salió de la habitación sin ser vista y regresó a la zona principal de la casa. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación del espectáculo que montaría esa noche. A las 7 de la tarde, la mansión estaba iluminada como un palacio. Los invitados empezaron a llegar. Hombres en trajes oscuros y mujeres con joyas ostentosas llenaron el salón, bebiendo champán y riendo suavemente. Lysander bajó las escaleras, impecable en un smoking, pero con la mirada distante. Soraya lo tomó del brazo, luciendo deslumbrante en un vestido rojo sangre que dejaba su espalda al descubierto. «Estás tenso, cariño», le dijo ella al oído, besando su mejilla ante las cámaras de la prensa social. «Relájate. Esta noche todo saldrá a la perfección». Lysander la miró, y por un instante Soraya sintió un escalofrío. Había algo en los ojos de él, una oscuridad que no supo interpretar. «Sí», dijo Lysander, «esta noche todo saldrá a la luz». Soraya no entendió la frase, pero no tuvo tiempo de analizarla. Era hora de actuar. Se soltó de su brazo y subió las escaleras corriendo, fingiendo haber olvidado algo. Esperó 2 minutos exactos en el piso de arriba. Luego soltó un grito desgarrador, de angustia perfectamente ensayada, que hizo que la música del piano se detuviera y que todas las cabezas en el salón se giraran hacia la escalera. «¡Lysander! ¡Lysander! ¡Por Dios!», gritó Soraya, bajando los escalones con lágrimas falsas en los ojos, sosteniendo la caja vacía del reloj. «Alguien ha entrado en la caja fuerte. El reloj de tu abuelo ha desaparecido». El silencio en el salón fue total. El área, que estaba sirviendo canapés en una bandeja de plata cerca de la entrada, se congeló. Leo, que estaba sentado en un rincón tranquilo con sus juguetes, levantó la vista, sintiendo la tensión en el aire como un animal que huele el peligro antes de la tormenta. La trampa se había cerrado. Lo que Soraya no sabía era que el cazador no era ella.
El eco del grito de Soraya rebotó contra las paredes forradas de caoba y los techos altos del salón, congelando el ambiente festivo en una estampa de horror social. La música de piano cesó abruptamente, dejando una nota disonante flotando en el aire. Las copas de cristal se detuvieron a medio camino de las bocas de los inversores y sus esposas, y docenas de ojos se clavaron en la mujer vestida de rojo que descendía las escaleras como una heroína trágica en una ópera. Lysander no se movió. Permaneció en el centro del salón con una copa de agua mineral en la mano, observando a su prometida con la inmovilidad de una estatua de mármol. Si los invitados hubieran mirado sus ojos de cerca, habrían visto el brillo de un depredador que ve cómo la trampa se cierra, pero todos estaban demasiado ocupados mirando el drama de Soraya. «¡Ha desaparecido!», sollozó ella, llegando al pie de la escalera y aferrándose a la solapa del traje de uno de los socios más importantes de Lysander, el señor Tanaka, buscando una audiencia simpática. El Patek Philippe del abuelo de Lysander. Esa reliquia sobrevivió a 2 guerras y ahora no está. Alguien lo ha robado de nuestra propia habitación. Un murmullo de indignación recorrió la sala. El robo en una casa de ese nivel no era solo un crimen, era una violación de la santidad de su clase social. «Tranquila, Soraya», dijo Lysander. Su voz no tenía pánico ni ira. Era una superficie lisa y gélida. «¿Estás segura de que no lo moviste del lugar?» «Por supuesto que estoy segura», chilló ella, girándose hacia él con los ojos desorbitados por una furia fingida. «Sé dónde estaba. La caja fuerte estaba entreabierta. Alguien que conoce la casa entró y se lo llevó». Soraya barrió el salón con la mirada, sus ojos pasando por encima de los invitados ricos hasta detenerse con una precisión teatral en el área. La joven empleada estaba paralizada junto a la puerta de la cocina, con la bandeja de aperitivos temblando ligeramente en sus manos. Su rostro había perdido todo el color. «¡Ella!», gritó Soraya señalándola con un dedo acusador que parecía una daga. «Esa mujer, la he visto merodeando por el piso de arriba todo el día. Nadie más del servicio tiene acceso a las habitaciones principales a estas horas». El aria dio un paso atrás, negando con la cabeza frenéticamente. «No, señora, yo no he subido. Yo he estado en la cocina y aquí sirviendo», balbuceó, con el terror estrangulando su voz. «¡Mentirosa!». Soraya avanzó hacia ella, abriéndose paso entre los invitados que se apartaban, como si el aria tuviera una enfermedad contagiosa. «Siempre te estás haciendo la víctima. Seguridad. Quiero que registren sus cosas ahora mismo». El jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Graves, que ya había recibido instrucciones precisas de Lysander esa mañana, aunque Soraya no lo sabía, entró en la sala. Miró a su jefe. Lysander asintió imperceptiblemente, un movimiento tan sutil que solo Graves lo captó. «Traigan su bolso», ordenó Soraya jadeando por el esfuerzo de su actuación. «Traigan el bolso de esta ladrona aquí mismo, que todos vean la clase de víbora que hemos estado alimentando». Graves hizo una señal a uno de sus hombres, quien desapareció por el pasillo de servicio y regresó segundos después con el bolso de tela desgastada de el aria. La humillación pública era total. El aria soltó la bandeja sobre una mesa auxiliar con un estrépito de plata y se llevó las manos a la boca, llorando en silencio. «Vacíalo», ordenó Soraya. El guardia volcó el bolso sobre una mesa baja de cristal en el centro del corro de gente. Cayeron objetos mundanos, un paquete de pañuelos, un monedero con algunas monedas, unas llaves, un rosario de madera. Y entonces, con un sonido pesado y metálico, el reloj de oro rosa se deslizó fuera de un pañuelo de papel y brilló bajo la luz de los candelabros. El grito colectivo de los invitados fue audible. «¡Ahí está!», aulló Soraya triunfante, señalando la prueba incriminatoria.
Lo sabía. Mírenla, con esa carita de inocente, y es una delincuente común. Elaria miró el reloj como si fuera un objeto alienígena. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, sollozando sin control. «No es mío. Yo no lo puse ahí. Se lo juro por mi madre, señor Vance, yo no lo toqué», gritaba Elaria mirando a Lysander con desesperación, suplicando que el hombre que había sido amable con ella en el desayuno le creyera. Pero Lysander no dijo nada, solo miraba. Fue entonces cuando ocurrió algo que rompió el guión de Soraya. Leo, que había estado observando todo desde su rincón, agazapado como un animal asustado, reaccionó. Al ver a Elaria en el suelo, llorando y rodeada de gente hostil, el niño soltó su juguete. No corrió hacia su padre, no corrió a esconderse. Leo cargó. Con un gruñido gutural, el niño de 4 años se lanzó a través del salón y se interpuso entre Soraya y Elaria. Se paró delante de la empleada arrodillada, abriendo sus pequeños brazos en cruz, actuando como un escudo humano. Su cara estaba roja de furia, sus dientes apretados, y miraba a Soraya con un odio tan puro y visceral que la mujer retrocedió un paso, sorprendida. El niño mudo, el estorbo roto, como ella lo había llamado, estaba desafiando a la futura matriarca para proteger a la sirvienta. El silencio en la sala cambió de textura. Ya no era solo escándalo, ahora era asombro. Los inversores miraban la escena, el niño heredero protegiendo a la supuesta ladrona contra la prometida del magnate. La imagen era poderosa, confusa y desgarradora. Soraya, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa visual, intentó recuperar su papel. «Oh, pobre angelito», dijo intentando sonar compasiva. «Está confundido. Ella lo ha manipulado. Leo, cariño, quítate de ahí. Esa mujer es mala. Nos ha robado». Soraya intentó agarrar el brazo de Leo para apartarlo. Leo le lanzó un manotazo violento a la mano de Soraya y luego se giró, abrazando el cuello de Elaria con todas sus fuerzas, hundiendo la cara en su hombro empapado de lágrimas. Lysander sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de orgullo por el coraje de su hijo y de rabia volcánica contra la mujer que había provocado esto. Era suficiente, había visto suficiente. «Graves», dijo Lysander. Su voz cortó el aire como un látigo. «Recoge el reloj». Graves recogió el reloj con guantes blancos y se lo entregó a Lysander. El millonario lo sostuvo en la mano, sopesándolo. No lo miró con alivio. Lo miró con asco, como si el objeto hubiera sido profanado al ser usado como herramienta de destrucción. «Llama a la policía, Lysander», exigió Soraya, recuperando su postura altiva y alisándose el vestido rojo. «Que se la lleven esposada. No quiero que pase ni un minuto más en esta casa. Y quiero que revisen sus antecedentes. Seguro que es buscada en otros lugares. Es un peligro para Leo». Los invitados murmuraban su aprobación. «Sí, a la cárcel. ¡Qué descaro! La confianza se paga caro». La sentencia social ya había sido dictada. Lysander levantó la vista del reloj y miró a Elaria. Ella seguía en el suelo, abrazada al niño, temblando. Sus ojos se encontraron. En la mirada de ella no había culpa. Había terror, sí, pero también una súplica muda de justicia. «Elaria», dijo Lysander. El salón contuvo el aliento. Soraya sonrió, esperando la frase «Estás despedida». «Lleva a Leo a su habitación», ordenó él con calma. «Quédate con él hasta que se duerma. Luego ve a la cocina y espera allí». La sonrisa de Soraya vaciló. «¿Qué?», preguntó ella incrédula. «¿La vas a dejar irse con el niño? Acaba de robarnos. Es una criminal. Lysander, por el amor de Dios, reacciona». «He dado una orden», dijo Lysander sin levantar la voz, pero con una autoridad tan absoluta que la temperatura de la sala pareció descender 10 grados. «Elaria, vete, ahora». Elaria no cuestionó.
Se puso de pie con dificultad, cargando a Leo en sus brazos. El niño se negaba a caminar o a soltarla, y salió del salón casi corriendo, desapareciendo por el pasillo bajo las miradas de desprecio de todos los presentes. Cuando la puerta del pasillo se cerró, Lysander se giró hacia sus invitados. «Señoras y señores», anunció, «lamento profundamente este desagradable incidente. Les ruego que pasen al comedor del jardín. El postre será servido allí. Mi prometida y yo tenemos un asunto urgente que discutir en privado». Los invitados, entendiendo que el espectáculo había terminado por ahora y que era hora de darles espacio, comenzaron a salir hacia el jardín, murmurando entre ellos sobre la extraña debilidad de Lysander al no arrestar a la criada inmediatamente. Soraya se quedó sola con Lysander en el gran salón vacío, rodeada de los restos del naufragio social. Cuando el último invitado salió, ella se volvió hacia él, furiosa. «¿Te has vuelto loco?», siseó acercándose a él. «Me has humillado delante de los Tanaka. ¿Por qué la proteges? Te estás acostando con ella. Es eso, ¿verdad? Esa sucia sirvienta te ha seducido y ahora dejas que me roben en mi propia cara». Lysander la miró con una curiosidad científica, como quien observa un insecto venenoso bajo un microscopio. Era fascinante ver cuán rápido caía su máscara de sofisticación cuando las cosas no salían exactamente como ella quería. «Nadie te ha robado, Soraya», dijo él, caminando lentamente hacia la mesa de bebidas para servirse otro vaso de agua. «El reloj estaba en su bolso. Todos lo vimos». «Sí, todos lo vimos». Lysander se dio la vuelta, apoyándose en el borde de la mesa. Dejó el vaso a un lado y cruzó los brazos. Su calma era desconcertante. Soraya empezó a sentir una punzada de inquietud en el estómago. Algo no encajaba. Lysander no estaba actuando como un novio indignado por el robo. Estaba actuando como un juez que ya ha dictado sentencia, pero aún no la ha leído. «¿Sabes?», empezó Lysander conversacionalmente. «Siempre me he preguntado por qué Leo dejó de hablar. Los médicos decían que era trauma. Yo creía que era tristeza. Pero ayer, cuando lo vi reír bajo la lluvia con el aria, entendí que no era tristeza. Era miedo. ¿Y eso qué tiene que ver con que esa ladrona me haya robado el reloj?», espetó Soraya, nerviosa, cruzándose de brazos a la defensiva. «Tiene todo que ver, porque el miedo se alimenta de secretos, y en esta casa ha habido demasiados secretos últimamente». Lysander sacó un pequeño control remoto de su bolsillo. No era el control de las luces o de la música. «Soraya, dijiste que el reloj desapareció de la caja fuerte hoy, ¿verdad?» «Sí, esta mañana estaba y esta tarde no». «Curioso», dijo Lysander, «porque la caja fuerte tiene un registro digital de aperturas, y la última vez que se abrió fue a las 10:45 a.m., justo cuando yo estaba en mi despacho y el aria estaba en el sótano lavando sábanas». La cara de Soraya perdió un tono de color. «Bueno, quizás ella subió y tú no te diste cuenta. O quizás la cerradura falló. O quizás», interrumpió él, dando un paso hacia ella, «fue abierta por alguien que conoce la combinación, alguien que estaba en la casa». «¿Me estás acusando a mí?». Soraya soltó una risa histérica. «Esto es ridículo. Yo soy tu prometida. ¿Para qué querría robar tu reloj? Tengo joyas que valen 10 veces más». «No lo robaste por dinero, Soraya. Lo robaste para eliminar a la competencia». Lysander levantó el control remoto y apuntó hacia la enorme pantalla de televisión de 85 pulgadas que estaba empotrada sobre la chimenea, la cual normalmente se usaba para mostrar arte digital durante las fiestas. «Te dije que esta noche todo saldrá a la luz», murmuró él. «¿Qué vas a hacer?». La voz de Soraya tembló por primera vez con miedo real. «Vamos a ver una película», dijo Lysander. «Se llama La Verdad. Y te advierto, el final no te va a gustar.
Apretó el botón de play. La pantalla negra cobró vida, pero no mostró la grabación del robo del reloj. No todavía. Lysander era un estratega cruel. Quería destruir su moral antes de destruir su coartada. La imagen que apareció era en blanco y negro, granulada pero nítida. Era la habitación de Leo. La fecha en la esquina inferior marcaba ayer 02:15 AM. Soraya se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Se vio a sí misma entrando en la habitación del niño mientras éste dormía. Se vio inclinándose sobre él, amenazante, cruel, y entonces su voz, amplificada por el sistema de sonido envolvente de la sala, llenó el espacio vacío, resonando con una claridad terrorífica. Eres una carga, un estorbo roto que no sabe ni hablar. Tu padre no te quiere. Si no fuera por mí, ya te habría mandado a un internado. Soraya retrocedió chocando contra una silla. ¡Apágalo!, chilló. Eso es ilegal. Me has grabado. Es una violación de mi privacidad. ¿Privacidad?, preguntó Lysander, su voz subiendo de volumen por primera vez, retumbando como un trueno. Estás torturando psicológicamente a mi hijo en mi propia casa. Estaba estresada. No lo decía en serio. Intentó excusarse ella llorando lágrimas de cocodrilo. Es disciplina. El niño necesita mano dura. ¿Ah, sí? Lysander apretó otro botón. Veamos qué tal es tu disciplina con mis posesiones. La imagen cambió. Ahora era el vestidor de Lysander, a todo color. 10:45 AM de esa misma mañana. Soraya apareció en pantalla, abriendo la caja fuerte, sacando el reloj, guardándolo en su bolsillo y limpiando sus huellas con la manga. Luego, la cámara cambió al pasillo de servicio, mostrándola entrando en el cuarto del área y metiendo el reloj en el bolso. El silencio que siguió a la proyección fue más pesado que el plomo. Soraya estaba acorralada. No había salida, no había mentira que pudiera cubrir eso. La evidencia era irrefutable. Se quedó quieta, temblando, pero entonces su expresión cambió. El miedo desapareció y fue reemplazado por algo mucho más feo: odio puro. Se enderezó, dejó caer los hombros y miró a Lysander con desdén. «Bien», dijo ella, con la voz fría y seca. «Me atrapaste. ¿Y qué? ¿Vas a cancelar la boda? Hazlo». De todos modos estaba harta de fingir que me importaba ese mocoso retrasado. Lysander la miró impasible. «La boda está cancelada, por supuesto, pero eso es el menor de tus problemas». La puerta del salón se abrió de nuevo. Los inversores no habían vuelto. Quien entró fue Graves, acompañado por 2 oficiales de policía uniformados que habían estado esperando en la biblioteca. Soraya palideció mortalmente. ¿Qué es esto?» «Robo de propiedad valorada en más de $50,000, allanamiento y maltrato infantil», enumeró Lysander con frialdad. «Tienes razón, Soraya. Hoy alguien va a salir de aquí esposado. Pero no será la niñera». La entrada de los oficiales de policía en el salón principal, con sus uniformes oscuros y el brillo metálico de las esposas colgando de sus cinturones, actuó como un detonante en la psique fracturada de Soraya. La mujer que segundos antes había mostrado un desdén altivo, comprendió de golpe que su inmunidad social se había evaporado. No estaba en una pesadilla de la que despertaría en sábanas de seda. Estaba a punto de ser arrastrada fuera de su reino. «¡No! ¡No me toquen!», chilló Soraya cuando uno de los oficiales dio un paso hacia ella. «Ustedes no saben quién soy. Soy la futura señora Vance. Este hombre está loco. Me está tendiendo una trampa». Su grito fue tan agudo y desesperado que atravesó las puertas de cristal abiertas que daban al jardín, llegando hasta los invitados que esperaban incómodos el postre bajo la carpa iluminada. La curiosidad, más fuerte que la prudencia, empujó a la multitud de élite de regreso al salón. Los Tanaka,
Los inversores de la banca suiza y las esposas de los magnates se agolparon en la entrada, encontrándose con una escena que superaba cualquier chisme de tabloide. La anfitriona acorralada por la policía y el dueño de la casa mirándola con la frialdad de un verdugo. «¡Ayúdenme!», imploró Soraya, corriendo hacia el señor Tanaka y aferrándose a su brazo con fuerza, manchando su traje impecable con el sudor frío de sus manos. «Lysander ha perdido la razón. Está protegiendo a la sirvienta porque es su amante. Ha falsificado pruebas para incriminarme. Por favor, dígales que se detengan». El señor Tanaka, visiblemente incómodo, intentó soltarse suavemente, pero Soraya tenía la fuerza de la histeria. Los murmullos comenzaron a elevarse entre la multitud. La duda es un veneno rápido, y Soraya era una actriz consumada. Sus lágrimas parecían reales, su angustia palpable. Algunos invitados miraron a Lysander con sospecha. ¿Sería posible? El gran Lysander Vance, conocido por su carácter implacable, habría llegado tan lejos para encubrir una aventura con la doméstica. Lysander vio la duda en los ojos de sus socios. Sabía que no bastaba con que la policía supiera la verdad. Necesitaba destruir la reputación de Soraya públicamente para que nunca pudiera vender su versión distorsionada a la prensa. Tenía que amputar la mentira de raíz. «Suéltenla», ordenó Lysander a los policías que habían agarrado a Soraya de los brazos. Los oficiales miraron a Lysander, confundidos, pero obedecieron. Soraya se soltó, alisándose el vestido y respirando agitadamente, creyendo que había ganado, que la presión social había doblegado a su prometido. «Gracias a Dios, Lysander», dijo ella, secándose las lágrimas falsas y adoptando una postura de víctima digna. «Sabía que recapacitarías. Ahora, echa a estos brutos y...» «Cállate, Soraya», la interrumpió Lysander. Su voz no era un grito, sino un tono bajo y vibrante que resonó en el silencio del salón. «No te he soltado para salvarte. Te he soltado para que tengas audiencia». Lysander se giró hacia los invitados, que lo miraban con expectación morbosa. «Ustedes son mis socios, mis amigos, y algunos mis rivales», dijo Lysander, caminando lentamente hacia el centro de la sala. «Han venido a mi casa, han comido mi comida y han sido testigos de una acusación grave contra una joven inocente que trabaja para mí. Soraya ha dicho que soy yo quien miente, que soy yo quien ha fabricado pruebas. Bien, juzguen ustedes mismos». Lysander levantó el control remoto una vez más. La pantalla gigante de 85 pulgadas, que antes había mostrado el robo en privado, se iluminó de nuevo. Pero esta vez, Lysander no puso el video del robo. Sabía que el robo podía ser perdonado por esta gente cínica. El dinero iba y venía. Lo que iba a mostrarles era algo que la alta sociedad, con toda su hipocresía, no podía tolerar: la crueldad desnuda hacia un niño indefenso. «Miren la pantalla», ordenó Lysander. La imagen apareció. Era la grabación de la noche anterior en la habitación de Leo. La calidad del audio era cristalina. Todos vieron a Soraya entrar en la habitación del niño dormido. Vieron cómo lo despertaba no con un beso, sino con una presencia amenazante. Escucharon el tono de su voz, destilando veneno puro. «Eres un estorbo roto. Tu padre no te quiere. Me das asco». El salón se llenó de jadeos de horror. Las esposas de los inversores se llevaron las manos a la boca. El señor Tanaka cerró los ojos disgustado. Ver a una mujer elegante, vestida de alta costura, torturando psicológicamente a un niño mudo y huérfano de madre, era una imagen grotesca que rompía todos los códigos de conducta humana. Pero Lysander no se detuvo ahí. Dejó que el video corriera hasta la parte donde ella le arrebataba el juguete y se burlaba de su discapacidad. Y luego, sin pausa, cambió al video de esa mañana.
Soraya robando el reloj, limpiando sus huellas con la frialdad de una criminal profesional y luego plantándolo en el bolso de la sirvienta pobre. Cuando la pantalla se fue a negro, el silencio en el salón era absoluto, pesado como una losa de granito. Ya nadie miraba a Lysander con duda. Todas las miradas estaban clavadas en Soraya, pero ya no con admiración o curiosidad, sino con una repulsión visceral. Era una paria. En 3 minutos de video había pasado de ser la reina de la fiesta a ser un monstruo social. Soraya estaba paralizada en el centro del círculo, pálida como un cadáver. Sentía los ojos de todos quemándole la piel. No había dónde esconderse. No había mentira que pudiera tapar la realidad digital que acababan de presenciar. «Señores», dijo Lysander, rompiendo el silencio, «lamento haberles expuesto a tanta fealdad, pero no permitiré que en mi casa reine la mentira. Oficiales, llévensela. Ahora sí». Soraya, al ver a los oficiales acercarse de nuevo, sufrió un colapso de su fachada. El miedo se transformó en una rabia ciega y defensiva. No podía aceptar la derrota, no así, no delante de todos. Su narcisismo le impedía verse como la villana. En su mente retorcida, ella seguía siendo la víctima de las circunstancias, de un niño difícil y de un novio traidor. «Es mentira, está editado», chilló, retrocediendo hasta chocar contra la mesa de los licores, haciendo tintinear las botellas. «Ese niño es un demonio. Ustedes no lo conocen. Él me provoca. Me mira con esos ojos muertos para sacarme de quicio. Lo hice por su bien, para que reaccionara». Nadie hablaba. Sus excusas solo cavaban más profundo su tumba. «Y el reloj», continuó, desesperada, señalando la pantalla negra. «Solo quería darle una lección a esa sirvienta inútil. Ella le estaba lavando el cerebro a Leo, poniéndolo en mi contra. Tuve que hacerlo. Yo iba a ser la madre de esta casa. Tengo derechos». «Tú no tienes ningún derecho sobre mi hijo». La voz de Lysander era un rugido bajo. «Y nunca ibas a ser su madre, solo ibas a ser su carcelera». En ese momento de tensión máxima, ocurrió algo que nadie esperaba. Un movimiento en la entrada del pasillo de servicio atrajo la atención de Lysander. Elaria estaba allí. No se había quedado en la cocina como se le ordenó, había vuelto. Pero no estaba sola. Aferrado a su mano con el pijama de osos y el cabello revuelto, estaba Leo. El niño debía haber sentido el caos, los gritos de la mujer que lo aterrorizaba, y en lugar de esconderse bajo la cama, había buscado a su protectora y la había arrastrado hacia la fuente del conflicto. Lysander sintió que el corazón se le detenía. No quería que Leo viera esto. No quería que viera a la policía, ni la cara contorsionada de odio de Soraya. Hizo un ademán para que Elaria se lo llevara, pero fue demasiado tarde. Soraya los vio, y en su locura del momento, vio en el niño y la sirvienta la causa de toda su desgracia. «¡Ahí están!», gritó Soraya con una risa histérica que heló la sangre de los presentes. «La rata y el retrasado. Diles, mocoso, diles cómo me obligaste a hacerlo. Diles que eres un inútil que no sirve para nada». Leo se tensó. Elaria se arrodilló rápidamente a su lado, abrazándolo, susurrándole palabras de calma, tratando de cubrirle los oídos. Pero Leo se soltó suavemente del abrazo de Elaria. El niño de 4 años, pequeño y frágil en medio de un salón lleno de adultos poderosos y policías armados, dio un paso adelante. Sus ojos oscuros se clavaron en Soraya. Ya no había miedo en ellos. Había algo nuevo. Había reconocimiento, había juicio. Leo caminó hacia el centro de la sala, pasando junto a su padre. Lysander quiso detenerlo, protegerlo, pero algo en la determinación del paso de su hijo lo dejó inmóvil. Leo se detuvo frente a la pantalla gigante. Luego se giró hacia Soraya, levantó su dedo índice
y la señaló. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las bombillas de las lámparas. Leo abrió la boca. Su garganta, oxidada por 2 años de silencio traumático, luchó por formar los sonidos. Hizo una mueca de esfuerzo, sus cuerdas vocales vibrando en un intento doloroso de reconectar con el mundo. Ella... La voz salió ronca, pequeña, como el crujido de una hoja seca, pero audible para todos. Lysander cayó de rodillas, al nivel de su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. Había escuchado bien. Leo tomó aire, frunció el ceño con concentración y volvió a señalar a Soraya, esta vez con más fuerza. Ella, mala, dijo Leo con claridad. Un sollozo colectivo recorrió la sala. El Aria se tapó la boca, llorando de emoción. Leo entonces giró su cuerpo pequeño, buscó con la mirada a el Aria y corrió hacia ella, tomándola de la mano y tirando de ella hacia el centro, junto a su padre. Señaló a la muchacha con una sonrisa tímida, la primera sonrisa pública en años. El Aria, ve buena, pronunció, y luego mirando a Lysander a los ojos, completó su sentencia con una palabra que terminó de destrozar y reconstruir el corazón del magnate en el mismo segundo. Papá, el Aria, casa, papá. La palabra golpeó a Lysander con la fuerza de un tren. Su hijo le había hablado, su hijo había roto el muro de silencio para defender a la mujer que lo amaba y para expulsar a la que lo odiaba. Soraya, viendo que había sido derrotada no por el dinero de Lysander, sino por la voz de un niño de 4 años, se derrumbó. Ya no gritó, ya no peleó, se quedó vacía, como una muñeca rota. Sabía que estaba acabada. Esas palabras del niño serían el titular de mañana. Su vida social, su futuro, todo estaba muerto. «Llévensela», dijo Lysander, con la voz quebrada por la emoción, sin dejar de mirar a su hijo. «Sáquenla de mi vista para siempre». Los policías esposaron a Soraya, quien ya no ofreció resistencia. La arrastraron fuera del salón, sus tacones rojos arrastrándose por el suelo, una mancha de color desapareciendo en la noche lluviosa. Nadie dijo una palabra mientras salía. Nadie la defendió. Cuando la puerta se cerró tras ella, Lysander no se levantó. Se quedó de rodillas, abrió los brazos y Leo, por primera vez desde el accidente, no se alejó. El niño corrió hacia él y se dejó abrazar. Lysander enterró la cara en el cuello de su hijo, llorando sin vergüenza frente a sus socios. Pero el abrazo no estaba completo. Lysander sintió una mano pequeña tirando de su manga. Leo se separó un poco y estiró su otro brazo hacia el Aria, que seguía de pie a unos metros, incómoda y ajena a la escena familiar. «El Aria, ven», dijo el niño. Lysander levantó la vista, con los ojos rojos, y miró a la empleada doméstica. «Ven, por favor», repitió Lysander con humildad. «Él te necesita. Y creo que yo también». El Aria dudó un segundo, mirando sus zapatos gastados y luego los ojos suplicantes del hombre más poderoso de la ciudad. Lentamente se acercó y se arrodilló junto a ellos. Leo unió las manos de su padre y de la niñera y soltó una risita suave, una melodía de victoria que resonó más fuerte que cualquier aplauso. Los invitados, conmovidos y sintiéndose intrusos en un momento tan íntimo, comenzaron a retirarse silenciosamente hacia el jardín o la salida, dejando a la extraña y nueva familia sola en el centro del inmenso salón vacío. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero dentro de la casa, el sol acababa de salir por primera vez en mucho tiempo. El silencio que siguió a la partida de las patrullas policiales fue más ensordecedor que las sirenas. La mansión Vance, habitualmente un templo de orden frío y ruidos controlados, se sentía ahora como un campo de batalla recién abandonado.
Los camareros contratados para el evento recogían las copas vacías con un sigilo reverencial, evitando mirar a los dueños de la casa como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Lysander seguía arrodillado en la alfombra persa del salón principal, pero la adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disiparse, dejando paso a un agotamiento profundo y a una culpa que le pesaba en los hombros como plomo. Leo se había quedado dormido en sus brazos, agotado por el esfuerzo titánico de haber hablado y por la descarga emocional de la noche. Su respiración era rítmica y suave contra el pecho de su padre, un recordatorio viviente de lo cerca que había estado de perderlo todo. Elaria estaba de pie a unos pasos de distancia, con las manos entrelazadas delante de su delantal manchado. Parecía fuera de lugar entre el lujo de las lámparas de araña y los muebles de diseño, pero Lysander, al levantar la vista y mirarla, pensó que nunca había visto a nadie encajar mejor en el concepto de hogar. «Señor», susurró ella, rompiendo el trance, «debería llevar al niño a la cama. Ha sido demasiado para él». Lysander asintió, intentando ponerse de pie con Leo en brazos. Sus piernas estaban entumecidas. Elaria se adelantó instintivamente para ayudarlo, sosteniendo su codo con firmeza. El contacto fue breve, apenas un roce de piel contra la tela fina de su smoking, pero envió una corriente de calidez que Lysander no esperaba. «Yo lo llevaré», dijo él con voz ronca, «pero acompáñanos, por favor. No quiero que esté solo ni un segundo». Subieron las escaleras en procesión fúnebre y solemne. Al pasar por el vestidor de Soraya, la puerta estaba abierta, revelando filas de vestidos de alta costura y zapatos que valían más que la casa de cualquier empleado. Lysander se detuvo. Miró el lujo acumulado por la mujer que había torturado a su hijo. Sintió una náusea repentina. «Mañana», dijo Lysander al vacío con los ojos oscuros de ira fría, «quiero que quemen todo lo que hay en esa habitación. No quiero ver ni un solo rastro de que ella vivió aquí. Si queda un solo perfume, un solo pañuelo, despediré al responsable». Elaria bajó la vista asintiendo levemente. Entendía ese dolor. Era el dolor de la ceguera, de saber que el enemigo había dormido bajo el mismo techo. Entraron en la habitación de Leo. El aire allí era diferente, puro. Lysander depositó a su hijo en la cama con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y fuertes. Lo cubrió con la colcha, quedándose unos segundos observando cómo el niño se acurrucaba, buscando inconscientemente el lado de la cama donde solía sentarse Elaria. «Él habló», murmuró Lysander, como si necesitara confirmarlo en voz alta para creerlo. Dijo «papá». Dijo «casa». «Él nunca dejó de saber hablar, señor», respondió Elaria suavemente, acomodando los juguetes en la estantería para ocultar el temblor de sus manos. «Solo que no tenía a nadie que quisiera escuchar su verdad. Los niños saben cuando el silencio es su único escudo». Lysander se giró hacia ella. Bajo la luz tenue de la lámpara de noche, Elaria se veía exhausta. Tenía ojeras marcadas y su uniforme estaba arrugado y sucio por el incidente en el jardín y el caos posterior. Sin embargo, tenía una dignidad que Soraya, con todos sus diamantes, jamás había poseído. «Tú lo sabías», dijo él. No era una acusación, era una constatación. «Sabías lo que Soraya le hacía». «Lo sospechaba, señor. Veía el miedo en sus ojos cuando ella entraba. Veía los moratones que la señorita decía que eran golpes de juego. Pero yo soy solo la empleada. ¿Quién iba a creerme a mí antes que a la futura esposa?» Elaria alzó la vista y sus ojos brillaron con una lágrima contenida. «Hoy tuve miedo. No por mí, ni por la cárcel. Tuve miedo de que se llevaran a Leo lejos de aquí y lo dejaran solo con ella. Eso me habría matado». Lysander sintió un nudo en la garganta.
Se acercó a ella, rompiendo la barrera invisible de jefe y empleada. «Me has salvado la vida, Elaria. No solo a él, a mí también. Me iba a casar con un monstruo. Iba a condenar a mi hijo a una vida de infierno. Y tú te interpusiste. Soportaste la humillación, el robo falso, los insultos. Lo hice por Leo. Lo sé». Lysander se pasó una mano por el rostro, frustrado consigo mismo. «Y no sé cómo arreglar esto, no sé cómo pagarte. No tiene nada que arreglar conmigo, señor. Solo cuide a Leo. Eso es todo lo que pido». Elaria hizo una pequeña reverencia y se dirigió a la puerta. «Espera», la detuvo Lysander. «¿A dónde vas?» «A mi cuarto, señor, en el sótano». «No». La palabra salió disparada antes de que él pudiera pensarla. «No volverás a dormir en ese sótano, no después de hoy». «Señor, es mi lugar». «Tu lugar no es ahí abajo, junto a las máquinas de lavado. Hay una habitación de invitados en este pasillo, la suite azul. Dormirás ahí, cerca de Leo. Si él despierta y te llama, quiero que estés cerca». Elaria abrió los ojos con sorpresa. La suite azul era 3 veces más grande que su casa familiar. «Señor, eso no es apropiado. El personal...» «Al diablo con lo que es apropiado», cortó Lysander. «Esta noche las reglas de esta casa han cambiado. Ve a la suite, descansa. Mañana hablaremos del futuro». Elaria asintió, demasiado cansada para discutir, y salió al pasillo. Lysander se quedó solo en la habitación de su hijo. Se sentó en la silla donde Elaria solía sentarse, esa silla de madera incómoda que Soraya había despreciado. Por primera vez en años, Lysander Vance no pensó en acciones, ni en fusiones, ni en dinero. Solo escuchó respirar a su hijo y prometió, ante la oscuridad de la noche, que pasaría el resto de su vida compensando su ceguera. La mañana siguiente trajo un sol pálido que se filtraba a través de las cortinas pesadas de la mansión. La tormenta había pasado, dejando el jardín destrozado pero limpio. Dentro de la casa, el ambiente era extraño. El personal de servicio se movía con una cautela extrema, susurrando en los rincones. La noticia del arresto de Soraya y de la heroicidad de la niñera se había extendido como la pólvora. Lysander no había dormido. Había pasado la noche en su despacho, revisando una y otra vez los videos de seguridad, catalogando cada interacción, cada momento perdido. Al amanecer, tomó una decisión ejecutiva. Llamó al mayordomo principal y despidió a 3 miembros del personal. Aquellos que habían estado presentes cuando Soraya maltrataba a Leo y habían mirado hacia otro lado para proteger sus empleos. Les dio cheques generosos para que se fueran en silencio, pero fue implacable. La lealtad en esa casa se mediría ahora por la protección al niño, no por la obediencia ciega al patrón. A las 10 de la mañana mandó llamar a Elaria. Ella entró en el despacho con su uniforme limpio, aunque se notaba que era el mismo de ayer, lavado y secado apresuradamente. Se veía nerviosa. Para alguien como ella, ser llamada al despacho del gran jefe solía significar problemas, independientemente de lo que hubiera pasado la noche anterior. «Siéntate, Elaria», dijo Lysander, señalando la silla de cuero frente a su inmenso escritorio de roble. Ella se sentó en el borde, con la espalda recta y las manos en el regazo. «¿Cómo está Leo?», preguntó Lysander, sin levantar la vista de unos papeles que estaba firmando. «Está desayunando, señor. Está... tranquilo. Ha preguntado por usted», dijo papá otra vez mientras comía sus cereales. Lysander sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos cansados, pero que suavizó sus facciones duras. Dejó el bolígrafo y deslizó un sobre grueso de color crema sobre la superficie pulida del escritorio hacia ella. «Toma esto». Elaria miró el sobre con desconfianza. «¿Qué es esto, señor?» «Ábrelo». Ella obedeció con dedos temblorosos. Dentro había un cheque. Cuando vio la cifra, sus ojos se abrieron desmesuradamente.
Era una cantidad exorbitante, $50,000, más de lo que ella ganaría en 10 años de trabajo. Señor Vance, yo no entiendo, tartamudeó, dejando el cheque sobre la mesa como si quemara. Es un bono, dijo Lysander con su tono de negocios habitual, tratando de ocultar su incomodidad emocional tras la barrera del dinero. Por los daños sufridos, por la falsa acusación de robo y por cuidar de Leo. Considera esto un pago retroactivo y un adelanto. Puedes usarlo para ayudar a tu madre, comprarte un auto, lo que quieras. Lysander se recostó en su silla, esperando ver la gratitud, el alivio. Era lo que estaba acostumbrado a ver cuando solucionaba problemas con dinero. Pero Elaria no sonrió. Al contrario, su expresión se endureció. Deslizó el cheque lentamente de vuelta hacia él. No puedo aceptar esto, señor. Lysander frunció el ceño confundido. ¿Es poco?, preguntó sacando su chequera. Puedo duplicarlo. Soraya te humilló públicamente. Entiendo que hay un precio por eso. No se trata de la cantidad, señor Vance. La voz de Elaria ganó fuerza y por primera vez miró a Lysander con una chispa de desafío. Se trata de lo que significa. Si acepto este dinero por cuidar de Leo, entonces lo que siento por él se convierte en un servicio. Se convierte en una transacción. Y yo no quiero a su hijo porque me paguen. Lo quiero porque es un niño maravilloso que necesita amor, no cheques. Lysander se quedó helado. En su mundo todo tenía un precio. El tiempo, la lealtad, el silencio, incluso el matrimonio. Soraya estaba con él por dinero. Sus socios estaban con él por dinero. Y aquí estaba esta mujer, que probablemente tenía deudas y necesidades, rechazando una fortuna por una cuestión de principios. Elaria, no seas orgullosa, insistió él, aunque su voz perdió firmeza. Tienes derecho a esto, te acusaron de ladrona. Mi dignidad no se compra, señor, y el amor de Leo tampoco. Si quiere pagarme mi salario de esta semana, lo aceptaré con gusto. Pero no aceptaré una propina por salvar a un niño del maltrato. Eso lo habría hecho gratis cualquiera que tenga corazón. Se hizo un silencio denso en el despacho. Lysander miró el cheque rechazado y luego a la mujer frente a él. Sintió una vergüenza profunda. Había intentado tratarla como a una empleada más, cuando ella acababa de demostrar que tenía más clase y nobleza que toda la alta sociedad que había estado en su fiesta. Lysander rompió el cheque en 4 pedazos y los dejó caer en la papelera. «Tienes razón», dijo él voz baja. «Perdóname, llevo tanto tiempo rodeado de gente que solo quiere mi cartera que he olvidado cómo tratar a las personas que valen la pena». Se levantó y rodeó el escritorio, apoyándose en el borde, quedando más cerca de ella. «Entonces, hagamos esto de otra manera. No quiero que seas la empleada doméstica. No quiero que limpies baños ni que sirvas café a mis invitados». Elaria se tensó, temiendo el despido. «Entonces, ¿me voy?» «No, te quedas. Pero con un nuevo contrato. Quiero que seas la institutriz de Leo, su tutora legal en ausencia mía. Tendrás autoridad completa sobre su educación, su dieta y sus rutinas. Nadie, absolutamente nadie en esta casa podrá darte órdenes sobre cómo criar a mi hijo, ni siquiera yo, si me equivoco». Elaria parpadeó, sorprendida por la oferta. «¿Institutriz? Pero señor, yo no tengo títulos universitarios de pedagogía». «Tienes el único título que me importa. Lograste que mi hijo hablara, lograste que riera. Eres la única persona en el mundo en la que él confía, y a partir de hoy, eres la persona en la que yo confío». Lysander extendió la mano, no para darle dinero, sino para ofrecer un pacto entre iguales. ¿Aceptas el puesto, Elaria? Vivirás en la casa, en la suite de invitados. Comerás con nosotros si lo deseas. Leo te necesita. Y yo necesito saber que él está en las mejores manos cuando yo no estoy. Elaria miró la mano extendida de Lysander. Era una mano fuerte, grande, pero que ahora estaba abierta,
pidiendo ayuda. Ella pensó en Leo, en su risa bajo la lluvia, en su manita aferrada a la suya. «Acepto», dijo ella, y estrechó la mano del millonario. La piel de ambos se tocó, y esta vez la conexión no fue solo gratitud, fue una promesa. Mientras se miraban a los ojos, Lysander sintió algo que no había sentido desde antes de la muerte de su esposa: esperanza. La tormenta había destruido su vida perfecta, pero había dejado al descubierto los cimientos sobre los que podía construir algo real. «Bien», dijo Lysander, sin soltar su mano por un segundo más de lo protocolario. «Ahora ve con él. Creo que quiere salir al jardín a buscar caracoles, y esta vez no importa si se ensucia». Pasaron 3 semanas de una calma casi irreal en la mansión Vance. La casa, antes un mausoleo de silencios incómodos y reglas estrictas, había empezado a respirar. Se escuchaban pasos corriendo por los pasillos, juguetes dejados en la alfombra del salón principal sin que nadie gritara, y una música de fondo que Lysander no había permitido en años: la risa de su hijo. Pero la fragilidad de esa nueva felicidad se puso a prueba una noche de martes. Comenzó sutilmente. Leo rechazó la cena, empujando su plato favorito lejos. Sus ojos, generalmente brillantes desde la llegada de Elaria, estaban vidriosos y pesados. Para la medianoche, la mansión se sumió en el caos. Un grito agónico de Leo despertó a Lysander. No era un llanto de pesadilla, era un grito de dolor físico, agudo y aterrador. Lysander saltó de la cama y corrió por el pasillo, con el corazón martilleándole en la garganta. El trauma de la muerte de su esposa se reactivó instantáneamente. El miedo a la pérdida, ese viejo enemigo, le heló la sangre. Cuando irrumpió en la habitación de Leo, la escena lo paralizó. Elaria ya estaba allí. No llevaba su uniforme, sino un camisón sencillo de algodón, y su cabello estaba suelto y revuelto. Tenía a Leo en brazos, meciéndolo frenéticamente mientras el niño se arqueaba, ardiendo en fiebre. «¡Está hirviendo, señor!», exclamó Elaria al verlo entrar, con la voz quebrada por el pánico, pero sus manos moviéndose con determinación. «¡Tiene convulsiones! ¡Llame al médico, rápido!». Lysander, el hombre que movía mercados financieros con una llamada, se sintió el ser más inútil del planeta. Marcó el número de su médico privado con dedos temblorosos, mientras veía a su hijo luchar contra un enemigo invisible. La siguiente hora fue un borrón de batas blancas, monitores portátiles y olor a alcohol clínico. El equipo médico de emergencia estabilizó al niño, conectándolo a una vía intravenosa para hidratarlo y bajar la temperatura que había rozado los 41 grados. Diagnóstico: una infección viral agresiva, peligrosa en un niño con el sistema inmunológico debilitado por el estrés prolongado. Lo peor ha pasado, pero las próximas 48 horas son críticas, dijo el doctor, guardando su estetoscopio. Necesita vigilancia constante. Si la fiebre sube de nuevo, podría haber daño permanente. Cuando los médicos y enfermeras se retiraron a la habitación contigua para establecer un puesto de guardia, Lysander se quedó de pie junto a la cama, mirando a su hijo pequeño, pálido y conectado a tubos. Se sentía como un intruso en el dolor de su propio hijo. Elaria no se movió. Arrastró la silla incómoda de madera, esa misma silla que había sido su trono silencioso durante semanas, hasta el borde mismo de la cama. Tomó la mano pequeña y caliente de Leo entre las suyas y comenzó a susurrarle. No eran palabras lógicas, eran oraciones, promesas, fragmentos de canciones. «Estoy aquí, mi amor. Mamá Elaria está aquí. El fuego se va a ir, te lo prometo». Lysander observó desde la sombra de la puerta. Vio cómo ella mojaba paños fríos en un recipiente con agua y hielo, escurriéndolos con cuidado para colocarlos sobre la frente sudorosa del niño. Lo hizo una vez, 10 veces, 100 veces. Cada 3 minutos, con la precisión de un reloj suizo,
y la ternura de un ángel guardián. La noche avanzó. Lysander, agotado, se sentó en un sofá al otro lado de la habitación, intentando revisar correos en su teléfono para distraerse del miedo, pero no podía dejar de mirarla a ella. Pasaron las horas. A las 4:00 am, Leo empezó a delirar de nuevo, gimiendo y llorando por monstruos. Lysander se levantó para ayudar, pero antes de que pudiera llegar, Elaria ya estaba inclinada sobre el niño, abrazándolo contra su pecho, absorbiendo su calor febril con su propio cuerpo, sin importarle el contagio, sin importarle el cansancio. «Shh. Los monstruos no pueden entrar aquí», murmuraba ella, besando la cabeza empapada de sudor del niño. «Yo soy el dragón que cuida la puerta. Nadie te toca». Lysander se detuvo. «Yo soy el dragón». Esa mujer, pequeña y frágil, estaba luchando contra la muerte y la enfermedad con una ferocidad que él, con todo su dinero, no poseía. Durante 2 días y 2 noches, Elaria no durmió. Rechazó los relevos de las enfermeras contratadas. «Él no conoce su olor», decía. «Si despierta y ve a una extraña, tendrá miedo y la fiebre subirá». Comía apenas lo que Lysander le obligaba a tragar, un sándwich, un poco de sopa, sin soltar nunca la mano de Leo. En la tercera noche, la fiebre rompió. Leo despertó, débil pero lúcido. Abrió los ojos, vio a Elaria y esbozó una sonrisa cansada. «Agua», pidió con un hilo de voz. Elaria le dio de beber con una pajita, llorando silenciosamente de alivio. Cuando el niño se volvió a dormir, esta vez con un sueño reparador y natural, el cuerpo de Elaria finalmente cedió. Se desplomó en la silla, con la cabeza apoyada en el colchón, justo al lado de la pierna de Leo, y cayó en un sueño profundo y pesado por el agotamiento. Lysander, que había estado observando la escena desde la penumbra, se acercó. Miró a la mujer dormida. Tenía ojeras profundas, el cabello sucio, la piel pálida por la falta de sol y comida. Y, sin embargo, a los ojos de Lysander Vance, nunca había parecido más hermosa. No era la belleza de revista de Soraya, plástica y fría. Era una belleza bíblica, sacrificial, real. Lysander sintió algo romperse dentro de su pecho. Una barrera que había construido tras la muerte de su esposa se desmoronó por completo. Se dio cuenta de que no solo estaba agradecido, estaba enamorado y estaba aterrorizado porque sabía que no podía pagarle por esto. No existía cheque en el mundo que cubriera lo que ella acababa de hacer. Con un cuidado infinito, Lysander tomó una manta de cachemira del sofá y cubrió los hombros de Elaria. Ella se removió un poco en sueños, murmurando el nombre de Leo. Lysander resistió el impulso de acariciar su mejilla. «Descansa, dragón», susurró él al aire silencioso de la habitación. «Ahora me toca a mí hacer guardia». Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, vigilando el sueño de las 2 personas más importantes de su vida, comprendiendo que si ella se iba de esa casa, el alma de esa familia se iría con ella. Tenía que hacer algo, y tenía que ser drástico. La mañana siguiente trajo consigo una luz dorada y limpia, lavando los restos de la enfermedad y la oscuridad. El médico confirmó que Leo estaba fuera de peligro, recomendando solo reposo y mimos. La atmósfera en la mansión cambió de crisis a celebración contenida. Elaria despertó desorientada, con el cuello rígido por la mala postura en la silla. Al abrir los ojos, se encontró cubierta por una manta suave que olía a perfume masculino caro, sándalo y tabaco. Se incorporó de golpe, asustada por haberse quedado dormida en servicio, pero vio que Leo dormía plácidamente y que su frente estaba fresca. Suspiró aliviada, besó la mano del niño y se dirigió a su habitación para darse una ducha rápida. Necesitaba lavarse los días de hospital de encima. Cuando bajó a la cocina 1 hora después, buscando un café desesperadamente,
encontró la casa extrañamente vacía de personal. El mayordomo le informó, con una reverencia inusualmente respetuosa, que el señor Vance la esperaba en el jardín trasero. ¿En el jardín?, preguntó Elaria, nerviosa. ¿Había hecho algo mal? ¿Se había tomado demasiadas atribuciones al rechazar a las enfermeras? Salió al exterior. El jardín, que semanas atrás había sido el escenario de su humillación bajo la lluvia, estaba ahora resplandeciente. Lysander estaba de pie junto al estanque de los peces koi, de espaldas a la casa. No llevaba traje. Vestía unos pantalones de lino y una camisa blanca remangada, una imagen informal que Elaria jamás había visto. Parecía más joven, más humano, pero sus hombros estaban tensos. ¿Me llamaba, señor?, preguntó ella, acercándose con cautela. Lysander se giró. Sus ojos grises la escanearon, comprobando que hubiera descansado, que estuviera bien. Gracias por venir, Elaria. ¿Cómo te sientes? Bien, señor. Cansada, pero feliz. Leo ya pidió tostadas con miel. Eso es buena señal. Es una excelente señal. Lysander asintió, metiendo las manos en los bolsillos. Parecía luchar con las palabras, algo inaudito en un hombre famoso por su oratoria implacable. Elaria, necesitamos hablar sobre tu posición aquí. El estómago de Elaria dio un vuelco. Aquí viene, pensó. Va a decirme que me involucré demasiado emocionalmente, que no es profesional dormir en la cama del niño. Entiendo, señor, se adelantó ella, bajando la vista. Si cree que crucé una línea estas últimas noches, le pido disculpas. No pude evitarlo. Verlo sufrir así. Yo solo actué por instinto. Si prefiere que contrate a una enfermera profesional para la recuperación, lo haré. Volveré a mis funciones normales. Lysander soltó una risa seca, sin humor, y dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal con una intensidad que la hizo contener el aliento. ¿Tus funciones normales?, repitió él. Elaria, has pasado 3 noches en una silla de madera velando el sueño de mi hijo. Le has salvado la vida, literalmente, porque los médicos dijeron que su voluntad de luchar venía de su calma, y tú eras su calma. No hay funciones normales que cubran eso. Solo hice mi trabajo, señor. Deja de decir eso, explotó Lysander, pasando una mano por su cabello. Deja de llamarlo trabajo, deja de llamarme señor. Elaria retrocedió un paso, asustada por el estallido. Lysander se dio cuenta y suspiró, frotándose la cara con frustración. Lo siento. No estoy gritándote a ti, me grito a mí mismo por ser tan torpe. Lysander miró hacia el estanque buscando valor. Escucha, he estado pensando, esta situación, tú viviendo aquí como empleada, cobrando un sueldo, mientras eres la madre de facto de mi hijo, es insostenible, es indigno para ti y confuso para Leo. Elaria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Me está despidiendo?, susurró con los ojos llenándose de lágrimas. La idea de separarse de Leo ahora, después de todo, era insoportable. Lysander la miró, horrorizado por la interpretación. ¿Qué? ¡No! ¡Dios, no! Se acercó rápidamente y en un impulso tomó sus manos. Sus palmas estaban calientes. Elaria, mírame. No te estoy despidiendo, estoy intentando proponerte un ascenso, pero no uno laboral. No entiendo. Lysander apretó sus manos, mirándola fijamente a los ojos con una vulnerabilidad desnuda. Quiero que dejes de ser la institutriz. Quiero que dejes de ser la empleada. Quiero anular tu contrato laboral hoy mismo. Pero, ¿entonces qué seré? Quiero que seas parte de esta familia, legalmente. Lysander tragó saliva. He hablado con mis abogados esta mañana. Quiero iniciar los trámites para que adoptes a Leo. Quiero que tengas derechos legales sobre él.
Que nadie nunca pueda separarte de él, ni siquiera yo si algo me pasara. Quiero que seas su madre en los papeles, igual que lo eres en su corazón. Elaria se quedó sin aire. Adoptarlo. Ella, una ex limpiadora. Tener la custodia compartida del heredero Vance. Señor, eso es imposible. La gente hablará. Dirán que... Que hablen, cortó él. Que digan lo que quieran. Pero hay una condición. Lysander soltó una de sus manos y levantó la barbilla de ella suavemente, obligándola a sostenerle la mirada. Para que eso funcione, para que seamos una familia real. No podemos ser solo dos personas criando a un niño en la misma casa. Su voz bajó a un susurro ronco. He visto cómo me miras, Elaria. Y tú has visto cómo te miro yo cuando creo que no te das cuenta. Elaria se sonrojó violentamente, el corazón latiéndole como un tambor. Lysander, dijo ella usando su nombre por primera vez. No quiero una niñera, dijo él, quiero una compañera. Quiero que la mujer que salvó a mi hijo me salve a mí también. No te estoy pidiendo matrimonio, todavía. Eso sería presionar demasiado, pero te estoy pidiendo una oportunidad, una cita, una cena, esta noche, no como jefe y empleada, sino como un hombre y una mujer que ya comparten lo más importante del mundo. Elaria lo miró, vio al hombre detrás del dinero, vio la soledad, el miedo y la esperanza. Pensó en Leo, en la familia que podrían ser. No una familia de portada de revista, sino una real, forjada en el barro, la lluvia y la fiebre. Una sonrisa lenta iluminó su rostro, más brillante que el sol de la mañana. Acepto la adopción, dijo ella con voz firme, y acepto la cena. Pero con una condición. Lysander arqueó una ceja, sonriendo también, aliviado como si hubiera cerrado el trato del siglo. ¿Cuál? Pídeme lo que sea. Que no sea en un restaurante de lujo donde tenga que usar 5 tenedores. Quiero pizza, en la alfombra del salón, con Leo, y quiero verlo a usted, el gran Lysander Vance, comer con las manos. Lysander soltó una carcajada, una risa real y sonora que espantó a los pájaros del jardín. Trato hecho. Se quedaron allí, tomados de la mano junto al estanque, mientras en la ventana del segundo piso, un niño pequeño los observaba con la nariz pegada al cristal, sonriendo porque sabía, con la sabiduría instintiva de los niños, que los monstruos se habían ido para siempre y que su casa estaba por fin completa. El calendario en el escritorio de caoba de Lysander marcaba una fecha que, para cualquier otra persona, sería un día martes común y corriente de octubre. Pero para el hombre que dirigía el Imperio Vance, esa fecha estaba marcada con tinta invisible en su alma. Había pasado exactamente un año, un ciclo completo de sol, luna y estaciones desde aquella tarde tormentosa en la que un grito de su prometida y la risa de su hijo habían cambiado el eje de su mundo para siempre. La atmósfera en la ciudad era inquietantemente similar a la de aquel día. El cielo se había cerrado desde el mediodía, transformándose en una masa turbulenta de nubes de color pizarra que prometían violencia. A las 4 de la tarde, el cielo se rompió. La lluvia comenzó a caer no como agua, sino como cortinas de acero líquido, golpeando los rascacielos de cristal y convirtiendo las autopistas en ríos de asfalto brillante y peligroso. En la sala de juntas del piso 40, los abogados discutían sobre fusiones internacionales, pero Lysander no escuchaba. Estaba de pie frente al ventanal, observando la tormenta con una ansiedad que le picaba bajo la piel. No era miedo a los negocios, era una urgencia primitiva, una necesidad visceral de estar en su refugio. «Señores», dijo Lysander, interrumpiendo al director financiero en mitad de una frase sobre márgenes de beneficio. «Terminamos por hoy». «Pero, señor Vance, la votación...» intentó protestar uno de los socios. «La votación puede esperar».
Mi familia no. Lysander salió de la sala sin mirar atrás, dejando a los ejecutivos boquiabiertos. Mi familia. La palabra todavía se sentía nueva en su boca, como un caramelo dulce que temía que se disolviera si lo saboreaba demasiado rápido. Pero era real. Bajó al estacionamiento subterráneo, no esperó a su chofer. Se subió a su auto deportivo, arrojó el maletín al asiento del copiloto y arrancó con un rugido de motor que resonó en el concreto. Condujo a través de la ciudad colapsada por el tráfico y la lluvia, maniobrando, con una impaciencia que rozaba la imprudencia. Cada semáforo en rojo era una tortura. Su mente no estaba en la carretera sino en la mansión. ¿Estarían bien? ¿Les daría miedo la tormenta? Cuando el auto finalmente devoró los kilómetros de carretera hacia las afueras y los muros de piedra de la finca Vance aparecieron entre la neblina, Lysander sintió que sus hombros bajaban 1 centímetro. Estaba en casa. Las inmensas puertas de hierro forjado se abrieron lentamente. Lysander condujo por el largo camino de entrada, flanqueado por árboles que se doblaban bajo la fuerza del viento. La lluvia era tan densa que los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Y entonces, al girar la última curva que daba vista a la fachada principal de la casa, frenó en seco. El déjà vu fue tan potente que le cortó la respiración. Allí estaban, en el mismo lugar del jardín delantero, bajo la misma lluvia torrencial. Lysander apagó el motor y se quedó mirando a través del parabrisas empapado. Su corazón dio un vuelco, no de horror como hace un año, sino de una emoción tan vasta que amenazaba con desbordarlo. Leo, ahora con 5 años, más alto, más fuerte, con las mejillas sonrosadas de vida, corría en círculos alrededor de la fuente apagada. Llevaba unas botas de goma rojas brillantes y un impermeable amarillo que parecía un faro en la grisura de la tarde. Saltaba en los charcos con una deliberación gozosa, buscando el impacto más grande, la salpicadura más alta. Y cada vez que el agua sucia volaba por los aires, su risa, esa risa que Lysander había temido no volver a escuchar nunca, atravesaba el cristal del auto blindado. Y el Aria estaba allí, persiguiéndolo, pero ya no llevaba el uniforme azul de sirvienta con el delantal blanco. Llevaba unos vaqueros ajustados, botas de lluvia y una chaqueta impermeable de color lavanda. Su cabello estaba empapado, pegado a su rostro, y estaba cubierta de barro hasta las rodillas. Se veía radiante, se veía libre. En un momento dado, Leo resbaló en el césped mojado y cayó de bruces en el lodo. Hace un año, esa caída habría provocado un ataque de pánico silencioso en el niño y gritos de histeria en Soraya. Hoy, Leo se quedó en el suelo un segundo, sorprendido. Luego, miró a Elaria, tomó un puñado de barro y se lo lanzó a ella con una carcajada traviesa. Elaria jadeó, fingiendo indignación teatral, y se lanzó al suelo junto a él, comenzando una guerra de lodo en medio de la tormenta, rodando por la hierba como 2 niños sin preocupaciones, sin etiquetas, sin miedos. Lysander sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Era la escena más perfecta que había visto en su vida. Era la redención absoluta de todos sus errores. Abrió la puerta del auto. El viento helado y la lluvia lo golpearon de inmediato, empapando su traje italiano de $3,000 en segundos. No le importó. No corrió hacia el pórtico para resguardarse. Corrió hacia el césped. ¡Papá!, gritó Leo al verlo, deteniéndose en medio de la batalla de lodo. El niño no dudó. Corrió hacia él con los brazos abiertos, cubierto de tierra marrón de la cabeza a los pies. Lysander no se apartó para proteger su ropa. Se arrodilló en el pasto mojado, sin importarle las manchas, y recibió el impacto del cuerpo pequeño y sólido de su hijo contra su pecho. «¡Llegaste temprano!», chilló Leo, abrazándolo fuerte,
ensuciando la camisa blanca inmaculada de su padre con huellas de manitas felices. «Estamos haciendo un pastel de chocolate gigante para los gusanos». «Lo veo, campeón», dijo Lysander, besando la mejilla sucia del niño, saboreando la lluvia y la tierra. «Y parece delicioso». Levantó la vista. Elaria se había puesto de pie lentamente, limpiándose las manos en los pantalones. Lo miraba con una sonrisa suave, esa sonrisa que había sido su ancla durante los últimos 12 meses de transición, de terapias, de juicios contra Soraya, que ahora cumplía condena por fraude y maltrato, y de construir una vida juntos. «Hola», dijo ella con el agua escurriendo por su nariz. «Te vas a arruinar el traje, señor director ejecutivo». «Tengo otros», respondió Lysander, poniéndose de pie con Leo todavía en brazos. Caminó hacia ella hasta que estuvieron a centímetros de distancia. El aire entre ellos vibraba, caliente a pesar del frío de la tormenta. «Además, creo que este estilo me queda mejor». Elaria rió, y el sonido se mezcló con el trueno lejano. «¿Estás loco, Lysander?» «Sí, loco por ustedes». Lysander bajó a Leo al suelo. «Leo, ¿puedes ir a buscar esa piedra brillante que encontramos ayer? Creo que la dejamos cerca del roble». «Sí». El niño salió disparado hacia el árbol, feliz de tener una misión. Lysander se quedó a solas con Elaria bajo el aguacero. La tomó de las manos. Estaban frías y sucias, pero para él eran las manos más preciosas del mundo. «Hoy llegó el correo», dijo Lysander, elevando la voz sobre el ruido de la lluvia. Elaria se tensó ligeramente. Habían estado esperando la sentencia final del juez de familia durante meses. Los trámites de adopción habían sido una pesadilla burocrática, complicados por la prensa y el escándalo anterior. «¿Y bien?», preguntó ella, con el miedo asomando en sus ojos marrones. «¿Qué dijeron? ¿Faltó algún papel? ¿Quieren más entrevistas?» Lysander soltó una de sus manos y metió la otra en el bolsillo interior de su saco empapado. Sacó un sobre de plástico impermeable que había guardado allí como un tesoro sagrado desde la mañana. «No faltó nada», dijo Lysander, entregándoselo. «Léelo». Elaria tomó el sobre con manos temblorosas. El plástico estaba resbaladizo por la lluvia. Lo abrió con dificultad y sacó el documento oficial sellado por la Corte Estatal. Las gotas de agua caían sobre el papel, pero la tinta era indeleble. Sus ojos recorrieron las líneas legales rápidamente hasta llegar a la sentencia final en negrita. «Se concede la adopción plena y permanente del menor Leo Vance a favor de la solicitante, Elaria». Elaria se llevó una mano a la boca, soltando un sollozo que se rompió en la garganta. ¿Es oficial?», preguntó, mirando a Lysander a través de una cortina de lágrimas que se confundían con la lluvia. «Soy su madre, legalmente. Eres su madre en todos los sentidos, Elaria. Ahora el mundo entero lo sabe. Ya nadie puede decir lo contrario. En su partida de nacimiento, donde antes había un vacío doloroso, ahora está tu nombre». Elaria cerró los ojos y apretó el papel contra su pecho, llorando de pura felicidad. Una liberación de tensión acumulada que la hizo doblarse ligeramente. Lysander la sostuvo, besando su sien, dejando que ella procesara la magnitud del momento. Pero él no había terminado. «Hay algo más», dijo Lysander separándose un poco para poder verla a la cara. «¿Más? Lysander, esto es todo lo que quería. No necesito nada más». «Yo sí», dijo él. Y entonces Lysander Vance, el hombre que nunca se doblegaba ante nadie, hizo lo que no había hecho hace un año. Retrocedió un paso y volvió a hincar una rodilla en el lodo. Esta vez no fue para abrazar a su hijo. Fue para rendirse ante la mujer que lo había salvado. Metió la mano en el otro bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro.
La lluvia ya la estaba empapando, pero cuando la abrió, el diamante que había dentro, sencillo, elegante, eterno, capturó la poca luz que quedaba en la tarde gris y la devolvió con un fuego propio. Elaria dejó de respirar. «Hace un año», dijo Lysander, su voz firme y clara ganándole a la tormenta. «Llegué a esta casa y encontré un desastre. Encontré barro, suciedad y caos. Y fui tan ciego que no me di cuenta de que estaba viendo mi salvación. Pensé que la perfección era una casa limpia y un niño silencioso. Tú me enseñaste que la perfección es esto. Es el barro, es el ruido, es el amor desordenado y real». Elaria lo miraba, incapaz de hablar, con el corazón latiéndole en la garganta. «Elaria», continuó él, «ya eres la madre de mi hijo, ya eres la dueña de mi casa, porque sin ti esto es solo un edificio de piedra fría, pero quiero que seas algo más, quiero que seas mi esposa. Quiero que lleves mi apellido o que yo lleve el tuyo, no me importa. Solo quiero que caminemos juntos, bajo el sol o bajo esta maldita lluvia, hasta el último día de nuestras vidas. ¿Te casarías conmigo?» Elaria miró al hombre arrodillado en el fango. Miró su traje arruinado, su cabello pegado a la frente, sus ojos grises llenos de una devoción absoluta. Miró hacia el roble, donde Leo venía corriendo de vuelta con una piedra en la mano, gritando emocionado al ver a su padre de rodillas. «¡Papá! ¿Estás buscando gusanos?», gritó el niño llegando junto a ellos y lanzándose al suelo también para ayudar. Lysander soltó una carcajada, sin levantarse, mirando a su hijo y luego a Elaria, esperando su respuesta. Elaria se dejó caer de rodillas también, formando un círculo íntimo en el suelo mojado. Tomó la cara de Lysander entre sus manos sucias de tierra y lo besó. Fue un beso profundo, salado por las lágrimas y dulce por la promesa. «Sí», susurró ella contra sus labios. «Sí a todo, sí al barro, sí al caos y sí a ti. Te amo, Lysander». Lysander deslizó el anillo en su dedo, donde encajó perfectamente, brillando en contraste con la suciedad de sus manos trabajadoras. Leo, al ver que no buscaban gusanos, sino que se estaban besando, hizo una mueca divertida. «¡Yuu!», exclamó el niño. «Besos, no. Queremos pastel de lodo». Los dos adultos se separaron, riendo a carcajadas. Lysander agarró a Leo y lo levantó en el aire, girando con él bajo la lluvia, mientras Elaria los abrazaba a ambos. «¡Pastel de lodo será!», gritó Lysander. «Pero primero vamos a entrar. Mamá Elaria tiene frío». «¿Mamá?», preguntó Leo, deteniéndose y mirando a Elaria con curiosidad. Nunca la había llamado así en voz alta, aunque ella sabía que lo sentía. Elaria le sonrió, acariciando su mejilla mojada. «Sí, mi amor. Mamá. Para siempre». Leo sonrió, una sonrisa que iluminó el jardín oscuro más que cualquier relámpago. «Vamos a casa, mamá», dijo el niño con naturalidad, tomando su mano. Los tres caminaron hacia la mansión. La lluvia seguía cayendo con fuerza, lavando el pasado, limpiando las heridas viejas y regando las raíces de la nueva vida que habían plantado. Al entrar al pórtico, dejaron un rastro de huellas de barro sobre el mármol inmaculado del vestíbulo. Hace un año, esas huellas habrían sido un motivo de despido. Hoy, mientras la puerta se cerraba tras ellos dejando fuera la tormenta, esas manchas de tierra eran la prueba irrefutable de que en esa casa, por fin, vivía una familia de verdad. Y Lysander Vance, el millonario que lo tenía todo, supo, mientras veía a su futura esposa y a su hijo correr escaleras arriba para darse un baño caliente, que nunca había sido tan rico como en ese preciso instante, cubierto de lodo y empapado hasta los huesos. Fin.